Hola, mi nombre es Vanessa Ceballos Ponce, soy estudiante de la Universidad Laica Layana Fabra de Manaví. Actualmente curso segundo semestre de Medicina Paralelo C. A continuación les voy a explicar sobre el tejido óseo. El tejido óseo. El tejido óseo es una forma especializada del tejido conjuntivo que está compuesto por células y matriz extracelular. El mineral es el fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. Sirve también como depósito de calcio y de fosfato. Desempeña un papel secundario en la regulación homeostática de la calcemia. El tejido óseo es un tejido conjuntivo que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, que produce un tejido muy duro capaz de proveer sostén y protección. El principal componente estructural de la matriz ósea es el colágeno tipo 1 y en menor medida es el colágeno tipo 5. Todas las moléculas de colágeno constituyen alrededor del 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea. La matriz contiene 4 grupos principales de proteínas no colágenas, que son las macromoléculas de proteoglucanos, que contiene una proteína central con cadenas laterales de uralenano, condroitin-sulfato y queratan-sulfato, y son responsables de la fijación de los factores de crecimiento y pueden inhibir en la mineralización. Tenemos también a las glucoproteínas multiadhesivas, que estas van a intervenir en la adhesión de las células óseas y las fibras colágenas a la sustancia fundamental mineralizada. Una de las glucoproteínas más importantes es la osteonetina, que sirve como adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. Tenemos también a las proteínas dependientes de la vitamina K osteoespecíficas, que van a estar incluidas en la osteocalcina, que captura el calcio de la circulación y atrae y estimula a los osteoclastos en el remodelado óseo. Aquí tenemos la epífisis de un hueso largo de un adulto. Esta fotografía muestra un corte longitudinal de la epífisis proximal del fémur, que después de que el hueso se procesó por hidrólisis alcalina. El interior del hueso va a presentar una configuración esponjosa y representa el hueso trabeculado, que se compone de numerosas intercomunicaciones de cordones óseos que van a estar separados por laberintos o espacios medulares intercomunicados. En la porción externa podemos observar que el hueso tiene una estructura sólida y representa un hueso compacto. Es particularmente bien visible en la diáfisis, que va a encerrar la cavidad de la médula ósea, y en el recuadro de la zona rectacular podemos observar la ampliación de la interfase entre el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso como un órgano. El hueso está compuesto por el tejido óseo y otros tejidos conjuntivos, incluidos en el tejido hematopoyético, el tejido adiposo, los vasos sanguíneos y los nervios. Si el hueso forma parte de una articulación móvil, también llamada articulación sinovial, entonces hay un cartílago hialino. La capacidad del hueso para llevar a cabo su función esquelética se debe al tejido óseo, a los ligamentos y cuando está presente al cartílago articular hialino. Los huesos se clasifican según su forma, la ubicación de los tejidos óseos compactos y esponjosos, que va a variar de acuerdo con la forma del hueso. Según su forma del hueso, se pueden clasificar en 4 grupos: los huesos largos, los huesos planos, los huesos cortos y los huesos irregulares. Los huesos largos, que tienen una longitud mayor que las otras 2 dimensiones y consisten en una diáfisis y 2 epífisis, por ejemplo la tibia y los metacarpianos. Los huesos cortos, que tienen sus 3 dimensiones casi iguales, por ejemplo los huesos carpianos y la mano. Los huesos planos, que son delgados y anchos, que son los huesos del calvario, o sea la calota craneal, y el esternón, que van a estar formados por 2 capas relativamente gruesas del tejido óseo compacto con una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Los huesos irregulares, que poseen una forma que no permite clasificarlos dentro de ninguno de los 3 grupos anteriores, ya que la forma puede ser compleja, por ejemplo las vértebras, o el hueso puede contener espacios aéreos o senos, por ejemplo el etmoides. La superficie externa de los huesos. Los huesos están revestidos por el periósteo, excepto en las regiones donde se articulan con otro hueso. Sin embargo, con el estímulo apropiado, las relativamente pocas células están presentes. Las células del periósteo son capaces de sufrir mitosis y diferenciarse a los osteoblastos. En general, las fibras colágenas del periósteo son paralelas a la superficie del hueso y forman una cápsula. La naturaleza del periósteo es diferente con los sitios donde los ligamentos y los tendones se unen al hueso. Las fibras colágenas de estas estructuras se extienden de manera oblicua o en ángulos rectos al eje más largo del hueso y se continúan con las fibras colágenas de la matriz extracelular. Estas fibras se denominan fibras perforadoras o de Sharp. Se extienden hacia las laminillas intersticiales y circunferenciales externas,
pero por lo general no entran a las ostiones. En la cavidad ósea tenemos el tejido de revestimiento, tanto el hueso compacto que limita la cavidad medular como el de los condones, el hueso esponjoso, que se reconoce como endostio. El endostio suele ser una capa de células de espesor y consiste en células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en células secretoras de matriz ósea, los osteoblastos y células de revestimiento óseo. La médula ósea roja aquí se compone de células sanguíneas en diferentes etapas de diferenciación y una red de células reticulares y fibras que funcionan como un armazón de sostén para el desarrollo de células y de vasos. La médula ósea amarilla, esta se produce cuando la producción de células sanguíneas disminuye en el adulto y la cavidad medular es ocupada en su mayor parte por el tejido adiposo. En respuesta a ciertos estímulos como una hemorragia grave, la médula amarilla puede convertirse otra vez en médula ósea roja. El hueso maduro. Este tipo óseo es típico en los adultos. Se puede diferenciar en dos tipos. El hueso maduro compacto, que está compuesto por unidades estructurales llamadas ostionas o sistema de Haber. Las ostionas consisten en las minillas concéntricas ubicadas alrededor de un conducto central denominado conducto de Haber. Poseen dos tipos de conductos. El conducto de Haber propiamente dicho, que sirve para nutrir los osteocitos, que aquí se da el intercambio de sustancias entre osteocitos y vasos sanguíneos, y el conducto del Volkmann, que sirve para comunicar los conductos de Haber entre sí, y su característica histológica principal es la que no está envuelto por las minillas concéntricas. Entre las ostionas hay restos de las minillas concéntricas antiguas que no forman un círculo completo alrededor de un conducto, que esto se denomina laminillas intersticiales. Las células del tejido óseo. Aquí vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras, a los osteoblastos, a los osteocitos y a los osteoclastos. Las células osteoprogenitoras, esta es una célula en reposo que puede transformarse en osteoblasto y secretar matriz ósea. La proteína es fundamental porque desencadena la diferenciación, que es el factor fijador central alfa 1. Están ubicadas en la superficie externa de los huesos y comprenden dos tipos celulares. Las células periósticas, estas forman la capa interna del periósteo, y las células endósticas tapizan las cavidades medulares, los conductos de Haber y los de Volkmann. Estas células se originan en las células mesenquimáticas y pueden diferenciarse en tres tipos distintos. Aquí vamos a encontrar los adipocitos, los condroblastos y los fibroblastos. Ahora vamos a hablar de los osteoblastos. Estas son células derivadas de las células osteoprogenitoras y son las encargadas de secretar matriz ósea no mineralizada y después mineralizada a partir de la secreción de vesículas matriciales que contienen una gran cantidad de fosfatas alcalinas, ocasionando así su calcificación. Esta secreción vesicular solo ocurre en el periodo en que la célula produce matriz ósea. A medida que deposita matriz ósea no mineralizada, el osteoblasto va quedando rodeado por ella. Cuando termina incluido por completo en el osteoide, pasa a llamarse osteocito. El osteocito ahora será el responsable de mantener a la matriz ósea. Los osteoblastos inactivos son células aplanadas o adelgazadas que revisten la superficie ósea. Estas poseen prolongaciones citoplasmáticas y entran en contacto con las prolongaciones y osteocitos, que van a ser osteocitos vecinos por medio de uniones de la hendidura. Ahora es turno de los osteocitos. Estos son derivados de los osteoblastos. Los osteocitos pueden sintetizar una nueva matriz y también resolverla. Estos dos procesos contribuyen de manera importante a lo que va a ser en la calcemia. La muerte de los osteocitos es causada por traumatismos que trae como consecuencia la resolución de la matriz por actividad de los osteoclastos y reparación del tejido por la actividad de los osteoblastos. Existen tres tipos funcionales de osteocitos. Los osteocitos latentes, que tienen escasez de y un aparato de Golgi muy reducido. Vamos a encontrar también los osteocitos formativos, que esta exhibe indicios de información de matriz en el retículo endoplasmático. Y vamos a encontrar a los osteocitos reabsortivos, que contienen una gran cantidad de cisternas del retículo endoplasmático y aparato de Golgi, que van a estar muy bien desarrollados. Aquí los lisosomas son bien visibles, el espacio pericelular carece de fibrillas colágenas y puede contener un material producto de la degradación enzimática del colágeno para lo que va a ser la matriz. Los osteoclastos, estos son derivados de las células progenitoras hemopoieticas. Estos van a ser íntimamente relacionados con los macrófagos.
Estos aparecen en los sitios donde produce el remodelado óseo. Su función es la resorción ósea a través de lagunas de resorción o también denominadas lagunas de Watchman, mediante la liberación de las hidrolasas lisosómicas hacia el espacio extracelular. Aquí vamos a encontrar que se puede dividir en dos bordes. El borde fonesteado, que es la porción que va a estar en contacto directo con el hueso y contiene muchos repliegues de la membrana que forman microvellosidades y están encargados de aumentar la superficie para la exocitosis de las enzimas hidrolíticas. Vamos a encontrar aquí la zona clara, que esta corresponde a superficie de resorción. También vamos a encontrar la región vasolateral, que esta va a intervenir en la exocitosis del material dirigido a las vesículas de transporte con material óseo degradado que sufrió endocitosis a la altura del borde. Los osteoclastos reabsorben el tejido óseo mediante la liberación de protones de hidrolasas, que van hacia lo que va a ser el microambiente restringido del espacio extracelular. Algunas de estas vesículas del osteoclasto son lisosomas, que liberan en el espacio extracelular en las hendiduras, y una de estas enzimas es la catexina K y las metaloproteinasas de la matriz, que van a degradar lo que es en sí el colágeno y otras proteínas de la matriz antes de que se pueda producirse en la digestión de la matriz. La función fagocítica de los osteoclastos es regulada por dos factores, que va a ser el aumento en la concentración de la hormona paratiroidea que promueve la resorción ósea, y la calcitonina, que va a ser secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroides, que va a tener un efecto opuesto compensador y reduce la actividad de los osteoclastos. La formación del hueso. El tejido óseo presenta dos tipos de osificación: la osificación endocondral y la osificación intermembranosa. La osificación endocondral, aquí el hueso se forma con la intervención de un cartílago precursor o se forma con la diferenciación de las células mesenquimáticas en condroblastos, que a su vez producen una matriz cartilaginosa, o una vez establecido el modelo cartilaginoso va a experimentar el crecimiento intersticial y de lo que va a hacer que va a derivar muchas zonas. En este caso, la zona de cartílago de reserva, que esta va a ser a la proliferación celular ni producción activar de la matriz. Vamos a encontrar a la zona de proliferación, que es contigua a la zona del cartílago de reserva en dirección a la diáfisis. En esta zona, los condrocitos sufren mitosis y se organizan en columnas bien definidas. Estas células son más grandes que las de las zonas de reserva y aquí van a sintetizar activamente colágeno, sobre todo el colágeno tipo 2 y el colágeno tipo 6, y otras proteínas de la matriz cartilaginosa. La zona de hipertrofia, esta contiene condrocitos cuyo tamaño ha aumentado con el tiempo. El citoplasma de estas células es claro debido al glucógeno que normalmente acumulan. En esta zona permanecen metabólicamente activos. La matriz del cartílago se comprime para formar bandas lineales entre las columnas del cartílago de células de cartílagos hipertrofiados. Ahora, la zona de calcificación del cartílago, estas empiezan a degenerarse y la matriz se calcifica. El cartílago calcificado sirve entonces como un armazón inicial para la deposición del hueso nuevo, y los condrocitos situados en la parte más proximal de esta zona sufren apoptosis, en la zona de resorción, que es la zona más cercana a la diáfisis. La osificación intermembranosa. Aquí se limitan los huesos que no necesitan desempeñar una función precoz de sostén. Por ejemplo, en los huesos planos del cráneo, este proceso requiere de proliferación y en diferenciación de células del mesénquima para convertirse en osteoblastos. Las células formadoras del hueso, estas producen la matriz extracelular específica del hueso. Esta matriz inicial, llamada ostoide, se calcifica para formar el hueso. A medida que los osteoblastos continúan secretando su producto, algunos quedan atrapados dentro de la matriz y comienzan a llamarse osteocitos. Este hueso neoformado aparece primero como espículas que aumentan de tamaño y se conectan a medida que el crecimiento progresa, con lo que se forma una estructura trabecular, tridimensional, que forma semejante al futuro hueso maduro. Los intersticios contienen vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, que conforme el hueso continúa creciendo se produce el remodelado. Este comprende la resorción de regiones focales del tejido óseo por los osteoclastos, para mantener la forma adecuada en relación con lo que va a ser la irrigación vascular durante el proceso de crecimiento. Por último, vamos a tener el crecimiento remodelado y la reparación ósea. El alargamiento del hueso endocondral depende del crecimiento intersticial de lo que va a ser el cartílago en el disco epifisiario. El hueso aumenta su ancho, o sea su diámetro, mediante el crecimiento por aposición de nuevo hueso que se produce entre el hueso compacto y el periósteo. El hueso está en constante remodelación durante toda la vida por las unidades de remodelado,
óseo que van a estar compuestas por osteoclastos y osteoblastos. Este proceso permite que el hueso cambie de forma en respuesta a la carga mecánica. El hueso se autorrepara después de la lesión, ya sea por un proceso de curación ósea directa, que va a ser primaria, o indirecta, que va a ser secundaria. Después de esta lesión, las células del periósteo se activan para producir lo que va a ser el callado blando, que es el fibrocartílago, que se sustituye posteriormente por un callo duro, que va a ser en este caso el óseo. En esta imagen podemos observar una fotomicrografía de un hueso largo fracturado en proceso de reparación. En la imagen A, esta fotomicrografía de poco aumento es de un preparado teñido de una fractura ósea de 3 semanas de evolución, que aquí muestran los fragmentos del hueso unidos por el callo fibrocartilaginoso. En esta etapa, el cartílago sufre una osificación endocondral. Además, los osteoblastos, el periósteo, intervienen en la secreción de lo que va a ser la matriz ósea nueva. En la imagen B, esta va a estar en aumento de la región del callo continuo, que va a estar en forma rectángulo superior a la foto, que permite ver osteoblastos que revisten condones. Un fragmento de hueso antiguo extraído del sitio a la fractura por el periósteo ahora es contiguo al cartílago. Esta será eliminada por la actividad osteoclástica y el cartílago se calcificará y será reemplazado por trabéculas óseas nuevas, como podemos observar en la foto. Espero que les haya gustado esta explicación y esta exposición, y esto fue todo. Muchas gracias.